Suena el timbre de la puerta. Son las 2 a.m. Tu corazón late fuertemente contra tus costillas, un ritmo de puro terror en el silencio opresivo de tu pequeño apartamento. No has hecho nada en realidad. Solo hablaste un poco demasiado libremente en la fábrica, compartiste una broma sobre el liderazgo del partido sobre una cerveza. Ahora el miedo gélido se cuela, un visitante familiar en este rincón aislado del mundo. Imaginas las caras, los nombres que conoces, pasando por un libro de contabilidad mental de todos los que has conocido en la última semana. Fue el vecino que siempre pregunta sobre tus planes para la noche. El colega que sonrió un poco demasiado ampliamente sobre tu comentario casual. O tal vez incluso tu propio primo, que de repente comenzó a tomar un interés inusual en tus puntos de vista políticos. Imaginas el uniforme gris y apagado, la cara impasible, el grueso archivo que seguramente lleva bajo el brazo un archivo lleno no de tus crímenes, sino de tus pensamientos, tus hábitos, tus momentos privados, meticulosamente catalogados por una mano invisible. Cada centella de duda, cada conversación susurrada, cada interacción casual ahora se siente como una posible traición. El silencio se estira, un vacío vasto y resonante, y te das cuenta de que el verdadero terror no es el golpe en sí, sino la certeza escalofriante de que podría haber sido cualquiera. Te quedas sin aliento, escuchando la calle, y por un momento aterrador puedes casi escuchar las paredes mismas susurrando tus secretos. ¿Cómo podría un estado cultivar tal atmósfera de miedo omnipenetrante e inescapable, convirtiendo a toda una población en prisioneros y guardianes de prisión involuntarios? Para entender cómo una sociedad podría volverse tan profundamente arraigada en un miedo paralizante, debemos remontarnos a un tiempo antes de los susurros, antes de que las paredes tuvieran ojos. Después del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania yacía en ruinas, pero entre los escombros emergió una esperanza frágil. A fines de la década de 1940, millones de alemanes, golpeados pero resistentes, comenzaron la ardua tarea de reconstruir. Las familias se agruparon en hogares improvisados, compartiendo recursos escasos, forjando vínculos de comunidad frente a la adversidad compartida. Los niños jugaban en calles devastadas por las bombas, su risa un testimonio de un espíritu que se negaba a ser extinguido. El aire estaba lleno de polvo de reconstrucción, pero también de la optimista esperanza de un nuevo comienzo. En las zonas orientales, controladas por la Unión Soviética, había un sentido de propósito colectivo, un impulso ideológico para crear una sociedad nueva y más justa a partir de las cenizas del fascismo. La gente trabajaba duro, plantando jardines, limpiando escombros y soñando con un futuro libre de guerra y pobreza. Había festivales comunitarios, danzas folclóricas en las plazas de los pueblos y un silencioso orgullo en la empresa compartida. La vida era indiscutiblemente dura, marcada por escasez y privación, pero también estaba llena de alegrías simples. Una cena familiar, un paseo por un parque recién verde, la camaradería compartida de vecinos ayudándose mutuamente. Había un creciente sentido de deber cívico, una creencia sincera de que juntos podrían forjar un camino mejor hacia adelante. Pero esta visión, por idealista que fuera, pronto sería subsumida por fuerzas geopolíticas mucho más allá del control de los ciudadanos comunes, lo que llevaría a una división que alteraría irrevocablemente su destino. La optimista esperanza de los años inmediatamente posteriores a la guerra, sin embargo, fue trágicamente efímera, eclipsada por las crecientes tensiones de la Guerra Fría en ciernes. Alemania, el corazón de Europa, se convirtió en el epicentro de esta lucha ideológica. A fines de 1949, las zonas de ocupación temporal se solidificaron en dos estados distintos. El 23 de mayo de 1949, las potencias occidentales establecieron la República Federal de Alemania, RFA, o Alemania Occidental. Solo unos meses después, el 7 de octubre de 1949, en la zona ocupada por los soviéticos, la República Democrática Alemana, RDA, o Alemania Oriental, fue proclamada oficialmente. Esta división fue más que política. Se convirtió en una fisura física y psicológica, simbolizada dramáticamente por la construcción del Muro de Berlín el 13 de agosto de 1961, lo que separó familias, amistades y un patrimonio cultural compartido. La RDA, bajo la firmeza del Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, y fuertemente influenciada por su patrocinador soviético,
se movió rápidamente para consolidar su poder. Para salvaguardar al Estado socialista de las presuntas amenazas internas y externas, los llamados enemigos del Estado y saboteadores imperialistas, se consideró esencial una nueva institución formidable. Así, el 8 de febrero de 1950, el Ministerio para la Seguridad del Estado, o el asterisco Ministerium für Staatssicherheit asterisco, MFS, fue fundado oficialmente. Esta organización, conocida aterradora en el mundo como la Stasi, fue concebida inicialmente como un escudo contra el espionaje extranjero y la disidencia interna. Su misión, articulada por sus primeros líderes, fue ser la espada y el escudo del partido, protegiendo el proyecto socialista a cualquier precio. Pero lo que comenzó como un mecanismo defensivo pronto se transformaría en algo mucho más insidioso, transformando la misma faz de la sociedad alemana oriental. La Stasi no surgió completamente formada como un aparato de vigilancia monstruoso de la noche a la mañana. Sus primeros días estuvieron marcados por pequeñas y más sutiles infracciones que para muchos parecían casi insignificantes, fáciles de descartar en medio de la narrativa más grande de la construcción del Estado. Una de las primeras fisuras significativas en la fachada de la unidad colectiva apareció en 1953, con el levantamiento de los trabajadores el 17 de junio. Esta protesta masiva, inicialmente desencadenada por el aumento de las cuotas de trabajo, se convirtió rápidamente en una demanda generalizada de reforma política y libertad. Miles tomaron las calles en toda Alemania Oriental, osando desafiar abiertamente la autoridad del SED. La respuesta del Estado fue rápida y brutal. Los tanques soviéticos rodaron hacia Berlín Oriental y otras ciudades, aplastando la rebelión con una fuerza abrumadora. Cientos fueron asesinados, heridos o arrestados. Este evento fue un punto de inflexión profundo. Aunque el gobierno oficialmente culpara a provocadores occidentales y agentes fascistas, la Stasi, todavía en su infancia, aprendió una lección crítica. La disidencia abierta, incluso nacida de agravios económicos, no podía ser tolerada y debía ser prevenida. De repente, actos aparentemente inofensivos adquirieron una nueva y perturbadora importancia. Un estudiante podría expresar una crítica suave de la política del Estado en una conversación privada, solo para encontrar que su solicitud de admisión a la universidad había sido inexplicablemente retrasada. Un trabajador de fábrica, vocal sobre malas condiciones laborales, podría ser pasado por alto para un ascenso o sutilmente ostracizado por colegas que habían sido aliados previamente. Estos incidentes a menudo eran aislados, deniables y fáciles, para que los individuos internalizaran como mala suerte personal en lugar de represión sistémica. La gente simplemente aprendió a ser más cuidadosa, a autocensurarse, a susurrar. No hubo un gran grito público contra estos controles crecientes. El recuerdo de los tanques soviéticos era demasiado fresco, el deseo de estabilidad demasiado fuerte. Pero bajo la superficie, una comprensión escalofriante comenzó a establecerse. El Estado estaba escuchando, incluso la más pequeña desviación de la narrativa aprobada llevaba consecuencias invisibles. Esta temprana y casi imperceptible tensión de la correa sentó las bases para un sistema de control mucho más ubicuo que pronto emergería. Después del levantamiento de 1953, la Stasi se expandió rápidamente y comenzó a perfeccionar sus métodos operativos. El evento sirvió como una directiva clara para el partido gobernante SED. El control era primordial y la Stasi sería su principal instrumento. Bajo la guía de su cada vez más poderoso jefe, Erich Mielke, quien lideraría la organización durante más de 3 décadas, la Stasi transitó de meramente recopilar inteligencia a moldear activamente la vida pública y privada. Sus filas se inflaron dramáticamente. Lo que comenzó con unos pocos miles de agentes creció hasta convertirse en un inmenso ejército interno. La institución se reorganizó en numerosos departamentos, cada uno dedicado a una forma específica de vigilancia, infiltración o represión, desde el monitoreo de instituciones culturales hasta la interceptación de correo, desde el análisis de inteligencia extranjera hasta la supresión de la disidencia doméstica. Uno de los desarrollos más insidiosos fue el reclutamiento sistemático de asterisco inofficielle Mitarbeiter asterisco, o AIMS, significando colaboradores no oficiales o informantes. Estos eran ciudadanos comunes, coaccionados o convencidos para espiar a sus amigos, familiares, colegas y vecinos. La Stasi perfeccionó el arte de la presión.
explotando debilidades personales, ofreciendo privilegios menores o amenazando con consecuencias terribles. Imagina vivir en un mundo donde tu conversación casual con un colega de trabajo podría ser documentada minuciosamente en un archivo secreto, o una discusión familiar privada podría convertirse en un dato en un dossier de seguridad del Estado. El detalle que debería haber detenido esto el escándalo público, la resistencia interna fue efectivamente sofocado por este miedo omnipenetrante, permitiendo que la Stasi consolidara su agarre sobre todos los aspectos de la existencia alemana oriental, tejiendo silenciosamente su red por toda la nación. A medida que aumentaba el poder de la Stasi, también lo hacía su sofisticación y alcance, convirtiéndose en lo que su jefe de larga data, Erich Mielke, declaró famosamente que sería una organización en todas partes y en ninguna. Bajo el liderazgo despiadado de Mielke desde 1957 hasta la caída del muro, la Stasi se refinó en una de las fuerzas policiales secretas más efectivas y omnipresentes de la historia. Su visión no era solo reaccionar a las amenazas, sino anticiparlas y neutralizarlas antes de que pudieran materializarse, creando así una sociedad completamente complaciente con la voluntad del partido. Esta ambición se manifestó en un crecimiento asombroso de personal oficial y su ejército invisible de IM. En 1989, en vísperas del colapso de la RDA, la Stasi empleaba aproximadamente 91,000 oficiales a tiempo completo. Pero fue el alcance de sus colaboradores no oficiales lo que verdaderamente redefinió la profundidad de su control. En su punto máximo, la Stasi cultivó un asombroso 189,000 asterisco inofficielle Mitarbeiter asterisco. Estos no eran espías profesionales, eran tenderos, maestros, médicos, vecinos, amigos e incluso familiares, todos informando en secreto sobre sus conciudadanos. Esto significaba que para un país de solo 16,5 millones de personas, aproximadamente uno de cada 57 alemanes del este era un empleado a tiempo completo de la Stasi o un IM registrado. Si se incluyen informantes a tiempo parcial y ocasional, algunas estimaciones sugieren que la proporción podría haber sido tan alta como uno de cada 7 ciudadanos adultos. Este nivel de vigilancia y traición interna sin precedentes en la historia moderna superó incluso el alcance del KGB soviético o la Gestapo de la Alemania nazi. La Stasi se convirtió en una bestia de múltiples cabezas, con tentáculos que llegaban a cada hogar, cada lugar de trabajo, cada reunión social, creando una atmósfera escalofriante donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Cada conversación casual, cada secreto compartido, cada expresión de descontento se convirtió en una posible pieza de inteligencia para el Estado. ¿Cuál entonces era el objetivo final de este ejército invisible, esta vasta red de informantes y oficiales? Seguramente no era solo recopilar información. Había algo en sus métodos y efecto final que no cuadraba, insinuando un propósito más oscuro e insidioso. Todo apuntaba a que la Stasi era una agencia de inteligencia y contrainteligencia formidable, diseñada para proteger a la RDA de sus enemigos percibidos. Su vasta red de informantes, su equipo de vigilancia sofisticado, su meticulosa documentación, todo sugería un enfoque singular en la información. Pero entonces una verdad escalofriante comenzó a emerger, una que dio la vuelta a toda la narrativa. La Stasi no se limitaba a observar, documentar o incluso castigar actos de rebelión abiertos. Su verdadero genio y su innovación más aterradora yacía en algo mucho más insidioso que la simple vigilancia o la fuerza bruta. La Stasi estaba involucrada en un programa de guerra psicológica patrocinado por el Estado contra su propia población, diseñado para destruir a individuos y grupos no a través de arrestos y juicios públicos, sino a través de un proceso conocido como asterisco Zersetzung asterisco literalmente, descomposición o corrosión. Esto no se trataba de atrapar a un espía o encarcelar a un disidente por un delito claro. Se trataba de desmontar meticulosamente la vida de una persona, su reputación, sus relaciones y, en última instancia, su cordura, a menudo sin que ni siquiera se diera cuenta de que la Stasi estaba detrás de ello. El objetivo era hacer que los disidentes fueran inofensivos al destruir su estatus social y profesional, aislarlos y cultivar una duda y paranoia tan profundas que se derrumbaran psicológicamente. Era una estrategia de destrucción silenciosa, sin dejar rastro público, sin mártires y sin antagonista obvio para que la víctima luchara. Los métodos eran insidiosos.
difundir rumores, crear evidencia fabricada, sabotear carreras, influir en relaciones personales e incluso envenenar sutilmente las mentes de los miembros de la familia. Era una campaña librada en las sombras, dejando a sus víctimas completamente desorientadas y solas. Esta revelación transformó la comprensión de la Stasi de una simple fuerza policial secreta en una máquina sofisticada diseñada para el terror psicológico silencioso, demostrando un nivel de control totalitario mucho más sutil y profundamente perturbador de lo que se imaginaba anteriormente. Y lo que esta revelación mostró fue un nivel de crueldad que iba mucho más allá de la simple represión política. El verdadero horror del programa de asterisco, Zersetzung asterisco de la Stasi, yace no solo en su existencia, sino en su aplicación meticulosa y casi artística de tormento psicológico. Esto no era solo acoso vago, era una metodología científicamente refinada esbozada en directivas de la Stasi, particularmente la Directiva 1/76. El objetivo era descomponer al objetivo sin dejar rastro de la participación estatal, haciéndolo parecer como si la vida de la víctima simplemente se estuviera desmoronando debido a sus propios fallos o mala suerte. Considera algunas de las tácticas específicas. Los agentes de la Stasi sabotearían sutilmente la carrera de una persona enviando cartas anónimas a su empleador, fabricando evidencia de incompetencia o deslealtad, lo que llevaría a degradaciones o despido. Interfieren en las relaciones personales, enviando cartas de amor falsas de un admirador ficticio para causar problemas matrimoniales o difundir rumores de infidelidad entre amigos. Para aquellos que buscaban emigrar, sus solicitudes serían demoradas interminablemente, sus vidas puestas en espera durante años, lo que llevaría a una enorme tensión psicológica. En casos más extremos, los agentes podrían infiltrarse en el apartamento de un disidente no para robar nada valioso, sino para reorganizar sutilmente los muebles, manipular la comida o mover objetos personales pequeños, sembrando dudas sobre su propia memoria y cordura. Las mascotas tampoco estaban a salvo. Hay casos documentados de animales envenenados o robados, un golpe devastador para personas aisladas. Imagina despertar y descubrir que tu perro ha desaparecido, o que tus pertenencias personales están ligeramente fuera de lugar, sin explicación lógica. La intención era erosionar la confianza, fomentar el aislamiento y cultivar una sensación abrumadora de paranoia, haciendo que la víctima creyera que estaba perdiendo la cordura o que todos a su alrededor estaban en su contra. El objetivo sería sistemáticamente privado de apoyo social, empujado al desespero y vuelto políticamente ineficaz. Esta inmersión en asterisco Zersetzung asterisco revela un nivel de crueldad calculada que va mucho más allá de la simple prisión. Se trataba de romper el espíritu humano, silenciosa y sistemáticamente, reduciendo a los individuos a sombras de lo que fueron. Los métodos de la Stasi aseguraban que el sufrimiento fuera en gran medida invisible, sin dejar heridas públicas, pero dejando atrás un legado agonizante y duradero para sus víctimas. Para comprender verdaderamente el impacto devastador de la Stasi, debemos mirar más allá de las estadísticas y entender el costo humano de sus políticas. Considera la suerte de Jürgen Vogt, un joven escritor y poeta nacido en 1950, cuya vida se convirtió en un objetivo principal para la maquinaria de asterisco Zersetzung asterisco. Vogt, un estudiante de filosofía idealista, se atrevió a expresar opiniones críticas sobre el régimen de la RDA en sus escritos y declaraciones públicas. Para 1976, su disidencia llevó a su expulsión de la Universidad de Jena y a una prohibición de publicar. Pero la Stasi no se contentó con la censura profesional. Sistemáticamente lo aislaron, prohibiéndole interactuar con otros escritores y artistas. Su teléfono fue intervenido, su apartamento fue intervenido, y cada movimiento fue documentado meticulosamente. Cuando protestó por la expatriación del cantautor Wolf Biermann, Vogt mismo fue arrestado y detenido en la infame prisión de investigación de la Stasi en Hohenschönhausen durante 9 meses. Resistió interrogatorios agotadores, privaciones y tortura psicológica. Su joven esposa, Leilo, y su hija bebé también estuvieron bajo vigilancia implacable, sus vidas convertidas en un infierno. Vogt fue finalmente exiliado a Berlín Occidental en 1977, despojado de su ciudadanía, su hogar y su comunidad. Sin embargo, incluso en Alemania Occidental, la Stasi continuó su campaña.
Más tarde se descubrió que la Stasi lo había sometido a una forma de asterisco Zersetzung asterisco utilizando agentes químicos, rociaron su celda y pertenencias con un tóxico agente de mancha, un veneno de acción lenta, mientras estaba en prisión. Padeció problemas de salud crónicos, incluidas infecciones recurrentes y problemas neurológicos, por el resto de su vida, hasta su muerte prematura a los 50 en 1999. Jürgen Fuchs perdió su libertad, su salud y, en última instancia, años de su vida, todo porque se atrevió a hablar su mente. Su historia, solo una entre cientos de miles, ilustra vívidamente cómo la Stasi no solo monitoreó la disidencia, la aplastó activamente, a menudo con crueldad invisible y duradera, dejando un rastro de vidas rotas y trauma irreparable. A medida que comenzó a cambiar la marea en el otoño de 1989, y los gritos de libertad crecieron más fuertes en toda Alemania del Este, la Stasi enfrentó una amenaza existencial. Con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, los días del régimen estaban claramente contados, y el Ministerio para la Seguridad del Estado sabía que su vasto aparato de represión no sobreviviría. Se desató el pánico. La Stasi inició un esfuerzo frenético y desesperado por destruir las montañas de evidencia que documentaban sus décadas de vigilancia, guerra psicológica y abusos de derechos humanos. Comenzó la operación Borrando el Pasado. Los oficiales trabajaron día y noche, alimentando millones de archivos en trituradoras industriales. Cuando las trituradoras inevitablemente se rompieron bajo el volumen, los agentes recurrieron a rasgar documentos a mano, quemarlos o incluso disolverlos en bañeras. Buscaban borrar las pruebas de sus crímenes, ocultar los nombres de sus informantes y evitar que el gobierno democrático entrante comprendiera verdaderamente la profundidad y amplitud de su control. ¿Quién se benefició de este silencio? Principalmente los propios operativos de la Stasi, que esperaban evitar el enjuiciamiento y la rendición de cuentas, y los cientos de miles de asterisco inofficielle Mitarbeiter asterisco cuyas identidades permanecerían secretas, permitiéndoles reintegrarse a la sociedad sin enfrentar las consecuencias de sus traiciones. Sin embargo, los ciudadanos comunes, emboldados por el colapso del régimen, comenzaron a organizarse. El 4 de diciembre de 1989, los ciudadanos de Leipzig ocuparon con éxito la sede del distrito de la Stasi, impidiendo la destrucción adicional de documentos. Este valiente acto se extendió rápidamente, culminando en la toma de la sede central de la Stasi en Berlín, el 15 de enero de 1990. A pesar de estos esfuerzos heroicos, una cantidad enorme de material fue destruida con éxito. Millones de páginas de evidencia incriminatoria desaparecieron, dejando atrás un misterio profundo. ¿Cuánta de la oscura historia de la Stasi se había borrado realmente? ¿Y qué verdades cruciales se perdieron para siempre en el caos de sus últimas y desesperadas horas? A pesar de los esfuerzos frenéticos de la Stasi por borrar su propia historia, una cantidad significativa de material sobrevivió, aunque en un estado caótico y a menudo fragmentado. Lo que surgió de las cenizas de la RDA fue una tarea abrumadora para los investigadores, historiadores y científicos: la reconstrucción de los documentos desgarrados. Inmediatamente después, cientos de mujeres, muchas de las cuales eran ciudadanas que habían sufrido bajo la Stasi, se convirtieron en las conocidas como las mujeres del rompecabezas, asterisco Putlefrauen asterisco. Emprendieron el trabajo laborioso y casi inimaginable de unir manualmente millones de fragmentos de papel desgarrados. Sentadas en mesas grandes, armadas con pinzas y pegamento, trabajaron durante años, meticulosamente uniendo pieza por pieza, un proceso arduo y emocionalmente agotador. Cada fragmento, a menudo no más grande que una uña, representaba una verdad potencial, una historia perdida o el nombre de un perpetrador. Sin embargo, este esfuerzo humano monumental solo podía rascar la superficie de las más de 16,000 bolsas de documentos desgarrados que quedaban. Reconociendo la escala del desafío, a principios de la década de 2000, se lanzó un proyecto ambicioso para automatizar el proceso utilizando tecnología digital avanzada. Este rompecabezas electrónico involucró escanear millones de fragmentos y emplear algoritmos sofisticados para identificar patrones, unir bordes y reconstruir virtualmente los documentos desgarrados. Lo que descubrieron estos individuos dedicados y tecnologías innovadoras fue asombroso. Los archivos reconstruidos, junto con los archivos intactos, expusieron las entrañas de la Stasi,
Su estructura organizativa, sus directivas operativas, sus métodos de reclutamiento y, crucialmente, las identidades de innumerables víctimas y perpetradores. Estos documentos revelaron no solo la naturaleza omnipresente de la vigilancia, sino también los detalles íntimos y crueles de la *Cersetzum*, confirmando los relatos de quienes la habían vivido. La investigación sacó a la luz pruebas concretas de abuso sistemático, traiciones y destrucción calculada de vidas. El volumen abrumador de información recuperada demostró cuán profundamente la Stasi se había infiltrado en el tejido de la sociedad alemana del Este, afectando casi todas las familias. Sin embargo, incluso con estos esfuerzos increíbles, la tarea de unir completamente el pasado fragmentado sigue siendo incompleta, un testimonio del último y desesperado intento de la Stasi por ocultar la verdad. Frente a la evidencia irrefutable de su vigilancia omnipresente y tácticas represivas, la Stasi y el régimen de la SED mantuvieron consistentemente una narrativa oficial que enmarcaba sus acciones como absolutamente necesarias y moralmente justificables. Su explicación era simple. El Ministerio para la Seguridad del Estado existía solo para proteger a la República Democrática Alemana de sus numerosos enemigos. Estos enemigos, según ellos, abarcaban desde las agencias de inteligencia del capitalismo occidental, la CIA y el BND alemán occidental, hasta saboteadores, agentes provocadores y elementos contrarrevolucionarios que buscaban subvertir el Estado socialista desde dentro. La Stasi se presentaba a sí misma como el vigilante guardián de la paz, la estabilidad y los logros difíciles del socialismo, defendiendo a la clase trabajadora de la explotación y la corrupción. Argumentaban que su vigilancia extensiva, su red de informantes e incluso sus métodos más coercitivos eran herramientas vitales en una guerra ideológica en curso. Una medida defensiva contra aquellos que deseaban arrastrar a Alemania del Este de regreso al fascismo o al capitalismo. Esta línea oficial se propagó implacablemente a través de los medios estatales y las instituciones educativas, adoctrinando a los ciudadanos para que creyeran que cualquier incomodidad o pérdida de privacidad era un pequeño precio a pagar por la seguridad y la pureza ideológica. Sin embargo, esta explicación, cuando se examina frente al peso de la evidencia recuperada y las experiencias vividas de millones, simplemente no se sostiene. Las acciones de la Stasi fueron mucho más allá de lo necesario para contrarrestar el espionaje genuino. Apuntó a artistas, escritores, activistas de la Iglesia, ambientalistas y ciudadanos comunes que expresaban incluso el más mínimo desacuerdo con la política del partido. Creó un clima de miedo tan profundo que sofocó la creatividad, el pensamiento crítico y la confianza humana básica, excediendo con creces los requisitos de la seguridad nacional. Los enemigos a menudo no eran agentes extranjeros, sino críticos internos, personas que simplemente deseaban más libertad, mejores condiciones de vida o la capacidad de viajar. La narrativa oficial era una fachada cuidadosamente construida, diseñada para racionalizar el control totalitario y negar los derechos humanos fundamentales de su propio pueblo. Era una mentira que buscaba legitimar el terror, proporcionando una respuesta falsa a la aterradora pregunta de por qué un Estado espiaría tan despiadadamente a sus propios ciudadanos. Al pelar las capas de la retórica oficial y la propaganda, la verdad más cercana sobre el propósito y los métodos reales de la Stasi se vuelve escalofriantemente clara. El Ministerio para la Seguridad del Estado no era principalmente un escudo defensivo contra amenazas externas genuinas, ni era simplemente una organización para la recopilación de inteligencia tradicional. Aunque ciertamente se involucró en esas actividades, su función más insidiosa y abarcadora era servir como el instrumento principal para mantener el poder absoluto del Partido de la Unidad Socialista, SED, a cualquier costo. La Stasi estaba diseñada para asegurar la conformidad ideológica total y la lealtad inquebrantable de la población alemana del Este. Su misión verdadera era aplastar cualquier indicio de pensamiento independiente, cualquier disidencia naciente, cualquier iniciativa individual que se desviara del camino socialista prescrito. Esto se logró cultivando un clima de miedo, desconfianza y paranoia generalizada, efectivamente convirtiendo a los ciudadanos en instrumentos de su propia opresión. Al crear una sociedad donde todos sospechaban de todos, donde las amistades y los lazos familiares podían ser socavados por un informe secreto, la Stasi erradicó el potencial para la acción colectiva contra el Estado.
Era un sistema sofisticado de ingeniería social, diseñado no solo para identificar y neutralizar enemigos, sino para prevenir que los enemigos siquiera se formaran. La tortura psicológica elaborada del asterisco Zersetzung asterisco no era un efecto secundario. Era una estrategia central para quebrar el espíritu humano y prevenir cualquier resistencia organizada. El objetivo final era garantizar la dominación incontestable del SD, transformando a Alemania del Este en una sociedad meticulosamente controlada y autosupervisada donde la disidencia era inimaginable. La evidencia apunta a un régimen tan aterrado por su propio pueblo que construyó un imperio interno de sospecha, creando un sistema de terror psicológico que dejó cicatrices profundas en generaciones. Fue una manifestación descarnada de un Estado que priorizaba su propia supervivencia y su ideología por encima de la dignidad y la libertad fundamentales de sus ciudadanos, demostrando las profundidades peligrosas a las que puede hundirse el poder sin control. HEM o S chino símbolo y ZAD o en los métodos, el costo humano y el daño psicológico profundo causado por la Stasi. Pero para comprender realmente la escala monumental de este estado de vigilancia, para entender cuán profundamente penetró en todos los aspectos de la vida alemana del Este, un solo hecho destaca, una estadística aterradora que define su ambición totalitaria y su alcance sin precedentes. En 1989, justo antes de su colapso, la Stasi tenía aproximadamente 91.000 empleados a tiempo completo. Esto solo la convertía en uno de los aparatos de seguridad estatal más grandes por cápita en el mundo. Sin embargo, el horror verdadero yace en su vasta red de asterisco, inofficielle Mitarbeiter asterisco, los colaboradores no oficiales. La Stasi cultivó alrededor de 189.000 de estos informantes. Cuando combinamos a los agentes a tiempo completo y a los informantes a tiempo parcial, llegamos a una cifra aterradora. Casi 280.000 individuos trabajaban activamente para la Stasi. En un país de solo 16,5 millones de personas, esto significaba que aproximadamente uno de cada 57 ciudadanos alemanes del Este era ya sea un oficial remunerado o un informante registrado. Pero esa cifra, tan perturbadora como es, no encapsula completamente la profundidad de la penetración. Algunos historiadores y investigadores argumentan que si incluimos a todos los ciudadanos que fueron compelidos, chantajeados u obligados de otra manera a proporcionar información, incluso informal o brevemente, la cifra para los colaboradores activos podría ascender a un máximo de 1 de cada 7 adultos. 1 de cada 7 adultos. Imagina estar en una multitud de 7 personas y saber que estadísticamente, una de ellas está informando sobre las demás. Esta proporción es sin precedentes en la historia moderna, eclipsando incluso a los regímenes más represivos. En comparación, la Gestapo en la Alemania nazi, operando en un país mucho más grande, tenía muchos menos agentes a tiempo completo y una red de informantes significativamente menor en relación con su población. El KGB soviético, por toda su fuerza, nunca logró una saturación de espionaje interno como esta. Esto no era solo una fuerza policial, era toda la arquitectura social convertida en una máquina de vigilancia, única en su alcance generalizado. La historia de la Stasi es más que un capítulo en la Guerra Fría, es un estudio aterrante en el control totalitario y la fragilidad de la libertad humana. Nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, tanto la capacidad para la crueldad calculada por parte de quienes están en el poder como la facilidad insidiosa con la que las personas comunes pueden ser compelidas a traicionar unas a otras. El legado de la Stasi sirve como un recordatorio sombrío de los peligros del poder sin control, la importancia vital de la transparencia y el efecto corrosivo del miedo en una sociedad. Demuestra cómo un Estado, en su búsqueda incansable de pureza ideológica, puede sistemáticamente desmontar el tejido mismo de la confianza, convirtiendo a vecinos en sospechosos y a amigos en informantes potenciales. Incluso décadas después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la RDA, los ecos de la vigilancia de la Stasi continúan resonando. Los cientos de miles de archivos preservados y abiertos al público ofrecieron un ajuste de cuentas doloroso para muchos, obligando a las personas a enfrentar la verdad de las traiciones de seres queridos, pero también proporcionando un testimonio crucial de la historia.
Subraya la necesidad duradera de recordar tales periodos oscuros, no para sumergirse en agravios del pasado, sino para aprender de ellos, para protegerse contra abusos similares y para valorar las libertades que pueden erosionarse con facilidad. La historia de la Stasi es una advertencia poderosa de que el deseo de seguridad, cuando no se temple con el respeto a la libertad y la dignidad individual, puede llevar a la creación de una prisión construida no con muros, sino con el miedo mismo.